buenos que están con nosotros en una nueva emisión desde su programa estelar de fin de semana Enfoque 16. Una selección de los temas que consideramos de mayor importancia para todos ustedes, pues así hemos preparado el contenido del día de hoy. Lenis Martínez estará con ustedes. Me han dejado sola en el día de hoy. Stephanie, lamentablemente, pues tuvo en esta semana problemas de salud, que deseamos desde aquí su pronta mejoría. Y el señor Edmundo, de igual manera, pues está cumpliendo con compromisos profesionales. Del profesor Antonio Siriaco ya no les cuento nada, solamente deseando que prontamente pues pueda estar con todos nosotros. De inmediato iniciamos con el contenido de este espacio y vamos a ver un resumen que hemos preparado para todos ustedes con los principales temas, como les dije anteriormente, con la Junta de Protagonistas en esta semana. Vamos a ver. Mientras el presidente Danilo Medina recibía las cartas credenciales de 4 nuevos embajadores en el país, una avioneta irrumpió el espacio aéreo del Palacio Nacional, arrojando afiches promocionales del candidato a senador del Partido de la Unidad Nacional por el Distrito Nacional, Rafael Percival Peña. En otro orden, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dieron a conocer a los presos preventivos informaciones relativas al voto carcelario en las próximas elecciones del 15 de mayo. De por primera vez en la historia tener el... Pero esto va más allá. La idea es que cada ciudadano, hombre o mujer, participe el día 15. Vaya, elija aquel que crea y que entienda que es que más conviene al interés general, al interés del pueblo dominicano. Y que sigamos celebrando esta fiesta de democracia, que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que mantengamos siempre una esperanza, un optimismo de que nosotros vamos a seguir construyendo una mejor República Dominicana. Lo trascendente y lo histórico es lo que acabamos de ver hoy. Siempre hay la teoría famosa aquella del vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo estoy viendo aquí el vaso medio lleno. El medio vacío lo voy a ver ahorita cuando esté reunido en el Pleno. Pero yo estoy viendo aquí una comunidad de dominicanos que se encuentran privados de libertad y que gracias a las autoridades que tienen bajo el control, la custodia de ellos, esa persona por primera vez en la historia de la República Dominicana van a poder ejercer los derechos, no lo que le da Domínguez Brito, Ismael o Roberto Rosario, los derechos que le da la Constitución de la República. También el presidente del Alto Tribunal Comicial, Roberto Rosario, advirtió que no hay más tiempo para complacer solicitudes de algunos partidos políticos, quienes reclaman también el conteo manual de los votos en las próximas elecciones en el orden congresual y municipal, luego de haber aprobado el conteo manual de las presidenciales. Se pidió primero que se quería que se hiciera un muestreo de un 3%. Después se pidió que fuera un 10%. La Junta ofreció un 15% y dijeron un 15% no. Y ahora hemos dicho, pues está bien, pues el 100%. Entonces, lo correcto es decir, ustedes han sido flexibles, han ido acompañando y dando oportunidades a los partidos y a las organizaciones sociales. La pregunta sería, ¿tienen más tiempo para seguir flexibilizando? La respuesta es no. A propósito, esta semana el organismo electoral anunció la suspensión de sus labores en el edificio principal por una protesta escenificada en la parte frontal de la institución denominada Cadena Humana, organizada principalmente por los partidos de oposición. La Junta Central Electoral ha tomado las siguientes medidas. Los funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral, por esta ocasión y durante las protestas, deben de abstenerse de ingresar a la institución por la parte delantera, evitar roces, discusión o relación directa con los protestantes, acciones que pudieran dar lugar a mala interpretación. En el frente interno y externo de la sede principal, ningún personal de la JCE deberá estacionar sus vehículos a partir de las 2 de la tarde de hoy. La Policía Militar Electoral no debe intervenir frente a los protestantes.
solo debe garantizar la protección del área de cómputos y de la planta generadora de energía eléctrica. La Policía Militar Electoral debe jugar un rol pasivo frente a los mismos, evitar provocaciones e incidentes que puedan dañar la imagen del proceso electoral. Asimismo, la Junta Central Electoral se reunió con diferentes sectores de la sociedad, entre ellos las principales empresas de telecomunicación, que tendrán un papel preponderante en este proceso electoral del 15 de mayo. También se reunió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien dio un respaldo total a dicha institución, y también sostuvo un encuentro con directores de medios de comunicación, a quienes advirtió que la entidad no tendrá resultados de los comicios con la prontitud que se había planificado, solo de forma electrónica, así como la realización de pruebas para garantizar las medidas de seguridad adoptadas para la transmisión de dichos resultados. Y ya en la recta final de estos comicios, la firma CIES Internacional presentó los resultados de la tercera encuesta que realizan sobre las elecciones del próximo 15 de mayo, la cual informó que se mantiene el escenario para una segunda vuelta electoral, con una diferencia exigua de un 47.1% para el presidente Danilo Medina y un 42.6% para Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Esto se debe a que en una eventual segunda vuelta ya el PLD no tiene aliados a donde acudir. Toda la oposición está desparramada ahora mismo, está dividida, como han señalado otros expertos. Pero en una segunda vuelta, ninguno de los simpatizantes de la oposición apoyarían al candidato Medina. En otra información, se encuentra en estado crítico en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora el joven Jeffrey Jorge Ditren Rodríguez, de 26 años de edad, sobrino del secretario de Asuntos Municipales del PLD, Ignacio Ditren, tras recibir un disparo en la cabeza cuando alegadamente se resistió a un atraco. El doctor Alfredo Polanco explicó que Ditren Rodríguez, quien está en cuidados intensivos, se mantiene bajo pronóstico reservado y no ha mostrado mejoría. El paciente recibió un trauma craneoencefálico severo por una herida de bala penetrante, la cual penetró hasta una parte muy importante del cerebro, que es el tallo cerebral, lo que implica desde el primer momento que el pronóstico es reservado. O sea, todavía el paciente continúa intubado, o sea, hoy completando su 9º día de intubación. Está recibiendo su medicación antiedema, o sea, para disminuir lo que es el edema cerebral. Se le han hecho tomografías controles en las cuales no se ha visto ni un deterioro, o sea, que ha estado prácticamente igual, y el paciente continúa en sedación. En varias ocasiones se ha intentado retirar la sedación, pero el paciente se torna irritable y tranquilo. A propósito, el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, aseguró que la criminalidad ha reducido en un 47% en comparación con el año 2012. Asimismo, dijo que el índice de criminalidad en el país de enero a mayo del 2016 es de 15.3%. Nosotros en este momento tenemos la tasa más baja que hace 15 años. Ya la tasa en este momento preciso está en 15.3. Es la mejor tasa que ha podido exhibir el país en los últimos 15 años. En comparación con lo que era el año 2012, el mismo periodo de tiempo, del 1 de enero a esta fecha, había más de 800 muertos en el país. En este momento hay un 47% de reducción de las muertes violentas en el mismo periodo de tiempo. Y en el ámbito judicial, fue puesto en libertad Juan Manuel Moliner Rodríguez tras cumplir una condena de 20 años. Moliner Rodríguez pidió perdón a los familiares del niño José Rafael Llenas Aybar, la sociedad dominicana, por el hecho cometido en aquella época. Siguiendo en la justicia, el juzgado de la pena de la ciudad del Distrito Judicial de Santiago concedió el medio libre a favor de la cantante Marta Heredia, condenada a 7 años de prisión por tráfico de heroína. La cantante vivirá de jueves a sábado en la casa de sus padres y, según la disposición, Marta Heredia trabajará en una empresa de jueves a viernes, mientras que los sábados estudiará en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y regresará a la cárcel Rafael Mujeres,
los sábados a las 6 de la tarde. Y en las condiciones del tiempo, la Oficina Nacional de Meteorología informó que este fin de semana continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional y permanecen bajo alerta varias provincias, así como el Distrito Nacional, y también informó que más de 2.000 personas se encuentran fuera de sus hogares producto de las inundaciones. En un resumen de las más importantes informaciones, Jesús Camilo, Enfoque 16. Bueno, señores, y como ya dijimos, la Junta Central Electoral hasta el próximo 15 de mayo, pues será la protagonista de todas estas noticias que han estado transcurriendo en todos estos días con este trajín de la oposición. Ahora ya finalmente aprobó para evitar mayores contratiempos y eso pues aprobó que se hiciera de la forma manual. También el conteo, pues ahora quieren también las congresuales y municipales. Esto simplemente deja en evidencia pues que es una forma de querer boicotear todo este proceso que la Junta, encabezada por su presidente Roberto Rosario, pues está empeñado en que las cosas se hagan de la mejor manera para que en el tiempo menor posible, pues se sepa quién ganó sin que haya duda de la transparencia con la cual el proceso se está realizando, pero evidentemente que va a haber que creer que es lo que quieren es boicotear todo esto y pescar dentro del río revuelto. Otra noticia también que vale desde aquí pues saludar fue la decisión de los jueces de pues tomar esta medida con Marta Heredia. Yo soy de la que pienso que a las personas hay que darle una oportunidad, y más si se trata de esta joven talentosa y que cometió un error. Entonces, como en este país hay tanta gente que muy adrede y ya mayorcita está haciendo los mal hechos sin que haya consecuencia, ¿por qué no darle la oportunidad a esta joven y que demuestre que ciertamente pues está arrepentida? Señores, vámonos ahora pues a nuestra encuesta de la semana, la encuesta en el enfoque que prometimos que durante todo este mes pues vamos a estar realizando para ver por cuenta propia, sin que nadie nos cuente, pues cuáles son los resultados, qué opina la gente, qué piensa la gente, cuál es la intención del voto en estas próximas elecciones. Vamos a ver nuestra encuesta en el enfoque. ¿Quién votará usted el próximo 15 de mayo? Bueno, yo mismo ni sé por qué voy a votar. Hay que pensarlo muy bien. ¿Por qué? No tengo propósito todavía. Vamos a esperar a ver cuando llegue el 15 de mayo, a ver si siguen la propuesta y llegan a mi corazón, que todavía no veo cuál sea la que me llene todavía el voto. Yo no sé. ¿Y el caballero? Por esta mesa. Por Danilo. Bueno, Luis Abinader. Político. No es político. No va a votar el 15 de mayo. Luis Abinader. Guillermo Moreno, yo votaré. Voy a votar por Danilo, por el presidente Danilo Medina. Luis Abinader. Danilo. Y continuando con el contenido de este espacio, Enfoque 16, vámonos ahora como de costumbre con nuestra entrevista médica, luego de ver pues los resultados. Algo que me llama la atención es el nivel de abstención que aún tiene la gente. Eso muestra desconfianza y que hay que todavía en estos días terminar de hacer un trabajo, porque cierto es que eso es un deber que tiene todo ciudadano de ejercer el sufragio. Entonces, pues creo que la Junta todavía hay unas campañas por ahí que tienen que surtir su efecto para que los dominicanos pues acaben de comprender que eso es un deber, elegir y elegir bien. Pues bueno, vamos, como les decía, con nuestra entrevista médica de esta semana, que tenemos a la doctora Clara Méndez, quien nos ofrece más informaciones acerca de este virus, como lo es el Zika. Vamos a ver.
Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre el virus de Zika. Entonces, usted se preguntará qué es el virus de Zika y por qué hablar de este virus. Pues el virus de Zika no es más que una enfermedad provocada por un virus. Pertenece al género Flavivirus y el cual pertenece a la familia Flaviviridae. Esta enfermedad fue conocida por primera vez en el año 1947 en un bosque llamado Zika, y de ahí se deriva su nombre en África. En este entonces solamente se había descubierto en un animal, en el mono. Pasaron más años, en el año 1952 fue conocido por primera vez en un grupo de seres humanos. Quiero decirle que hasta ese entonces la enfermedad había sido controlada hasta el 2007. En el 2007 comenzaron de nuevo los brotes en Asia y desde entonces pasó y volvió ahora a desencadenarse la enfermedad o a presentarse en el año 2015, que apareció nuevamente en Brasil. Esta enfermedad es transmitida por un mosquito Aedes aegypti. Es el mismo mosquito que transmite el dengue, que transmite también la chikungunya. Decir además que este mosquito se encuentra en aguas limpias y de ahí se va produciendo y se va desarrollando hasta cuando encuentra una persona enferma, pica a una persona enferma y luego este virus encuentra el mosquito una persona sana luego de haber picado a una persona enferma y desde ahí entonces se desarrolla la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas que provoca este virus se encuentra en la fiebre, que pueden ser de 39, generalmente no son fiebres muy altas, sino pasan de 39 grados Celsius, acompañado de cefalea, lo mismo que dolores de cabeza, con dolores retrooculares, al igual que dolores articulares, sobre todo en las articulaciones pequeñas, manos y pies. Cabe señalar también que este virus puede presentar además conjuntivitis, que son irritaciones o inflamaciones de la conjuntiva de los ojos, acompañados también de sarpullidos, que son como exantemas a nivel de la piel. Es importante resaltar que el virus provoca además debilidad muscular, y esto puede llegar a ser debilidad muscular grave, provocando un síndrome de Guillain-Barré, que son las complicaciones principales del virus, manifestaciones neurológicas. Otras de las complicaciones que puede presentar el virus, y se le dio seguimiento a mujeres ya infectadas por el virus que tuvieron embarazadas, le dieron seguimiento a los niños nacidos de esta, y se encontró en Brasil que miles de niños nacieron con microcefalia, que es lo mismo que cabeza pequeña, y se registró muerte de uno de estos niños provocado por la infección del virus. Cabe resaltar que este virus no provoca muertes, rara vez provoca muertes dentro de los casos ya estudiados. Y se reportó además que los pacientes que tuvieron una primera infección, rara vez o muy difícil han podido desarrollar una segunda infección, porque el virus provoca inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad? Que luego que te da el virus es difícil que vuelva a repetir. Los síntomas generalmente no pasan de 2 a 7 días. De 2 a 7 días si no hay complicaciones. Doctora, nos interesa saber, usted como neumóloga, yo sé que se tienen pocos datos, como usted nos ha explicado, pero una persona con incidencia de virus respiratorios o afecciones respiratorias como asma y ese tipo de cosas, ¿son más propensos a contagiarse de este virus o qué medidas deberían de tomar? Bueno, estos pacientes, generalmente los pacientes que tienen enfermedades de base, aún sea cualquier virus, va tendencia
a que los virus le ataquen mucho más fuerte, porque la defensa de estos pacientes ya está comprometida. Estos pacientes muchas veces asmáticos usan esteroides y estos pacientes además tienden a ser más propensos a las infecciones por el mismo uso de los esteroides. Entonces su sistema se inmunosuprime. También pasa con los diabéticos, los pacientes cardiópatas, los pacientes nefrópatas, los niños, los ancianos, las embarazadas. Son mucho más vulnerables a que cualquier virus que ande en el medio ambiente pues le afecte. De hecho, hubo un caso que se reportó de un fallecido que usaba esteroides de larga data por una enfermedad de base, que era un paciente con enfermedad lupus eritematoso sistémico, y este paciente fue uno de los mencionados que falleció producto no tan solo del virus, sino que ya su sistema estaba muy inmunocomprometido, y de hecho donde hay ya inmunocompromiso, pues cualquier enfermedad viral o bacteriana pues ataca mucho más agresivo. Finalmente, doctora, ¿cuáles son los días de su consulta aquí en la clínica? Bueno, antes de decirle los días de consulta, yo quiero hablarle, mi mensaje es a la población. Quiero decirle que nosotros como nación debemos de tomar medidas drásticas con manejar la prevención sobre el Aedes aegypti. No más Aedes aegypti, no más muerte por Aedes aegypti. Tenemos pacientes muriéndose de dengue, pacientes de chikungunya sufriendo aún, y ahora tenemos el virus de Zika. Y es una enfermedad que puede prevenirse simple. No se lo debemos dejar todo al gobierno. Cada uno en su casa. Sabemos que este mosquito se presenta en agua limpia, se desarrolla. Hay que eliminar los criaderos de mosquito. Hay que eliminar lo que es el agua, el almacenamiento de agua limpia, untar el cloro, el cloro untado y tanque tapado. Debemos de limpiar los alrededores de basuras que almacenen aguas limpias. Debemos todos ponerle un granito de arena para evitar que se siga multiplicando el mosquito Aedes aegypti. No más Aedes aegypti. Todos podemos poner un granito de arena, las fumigaciones, los repelentes, quitar las basuras, los escombros que almacenen agua limpia. Si hay un tubo roto alrededor de la casa, debemos de corregir ese derrame de agua inmediatamente junto a la casa, el ayuntamiento, salud pública, la junta de vecinos. Todos vamos a poner un granito de arena para decir no más Aedes aegypti. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cuáles son los días que usted labora aquí, por si nuestros televidentes desean venir? Bueno, estamos a la orden, trabajamos aquí, como le decía, en la clínica IRMIE, y estamos los martes a partir de las 9 de la mañana, y estamos para servirle. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, y luego de estas informaciones tan interesantes y que nosotros debemos de preocuparnos por saberlas, por todo este problema de estos virus que en estos días andan acabando con la población, pues es bueno siempre escuchar de voces autorizadas. Vámonos a una pequeñita pausa, no se muevan que de inmediato estamos con todos ustedes. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas.
Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias por continuar con nosotros y continuando con el contenido de este espacio Enfoque 16, vamos a ver y a escuchar ahora un reportaje que nos ha preparado para nosotros el colaborador número 1 de este espacio, Jesús Camilo, en torno a los resultados, al informe que publicó el Banco Central del primer trimestre, de que el país sigue creciendo alrededor de un 6%. Vamos a ver las reacciones de diferentes personalidades en toda la sociedad dominicana en torno a dicho crecimiento. Luego vamos con una interesante entrevista que nos hablará en detalles acerca de todo este informe del Banco Central. Vamos a ver. Un reciente informe del Banco Central revela que la economía dominicana creció un 6.1% en el primer trimestre de este año, liderando la región de América Latina, lo que supone una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía. A juicio de economistas, el avance en esa materia no ha sido transferido a las clases más desposeídas, entre las que se ubica la pobreza extrema. Eso es sumamente importante porque ese crecimiento de bienes y servicios se va a distribuir en la población dominicana y esa distribución en la población dominicana va a mejorar la esperanza de vida del pueblo dominicano. Me apena mucho cada vez que oigo las virtudes y lo extraordinario de las cifras de crecimiento, es ver que por un lado la economía dominicana, según las estadísticas del banco, crece y no se mejora el desarrollo y las condiciones de vida de la gente. Legisladores, oficialistas y dirigentes del partido de gobierno defienden las teorías sobre el crecimiento económico, pero la oposición afirma que dichas estadísticas son infundadas. Controlar la inflación y tenerla por menos de 2 dígitos como tal ahora mismo está, es uno de las grandes logros que ha tenido este gobierno. También logros como por ejemplo haber disminuido el déficit fiscal son de las magias que a veces los economistas no entienden, no se explican cómo ha sido posible que bajo el gobierno de Danilo Medina se haya podido mantener un crecimiento económico estable, se haya podido reducir la tasa de inflación y se haya disminuido notablemente el déficit fiscal. Ya el gobierno en los primeros 4 meses acumula un déficit de 34.800 millones de pesos. Es decir, ha gastado 34.800 millones de pesos por encima de lo que ha ingresado al país. Lo que más le preocupa a los dominicanos y a las dominicanas es lo que está pasando con el tema del endeudamiento externo. La República Dominicana tiene que pagar 400 millones de pesos diarios de amortización de capital. La República Dominicana tiene que pagar 325 millones de pesos diarios todos los días de interés de la deuda externa. Además del crecimiento hay que generar desarrollo y desarrollo es calidad de vida. Desarrollo es que las personas vivan mejor, accesen mejor a los beneficios de las sociedades de hoy día. Entonces no es posible que solamente nos conformemos con crecer, porque crecen las ganancias de las empresas, crecen a lo mejor los impuestos del gobierno, pero crecen los ingresos de la gente. Pregúntese usted. El comportamiento de la economía dominicana en el periodo de enero-marzo, el Banco Central fue impulsado por el buen desenvolvimiento de la actividad minera, intermediación financiera, la construcción y el turismo, pero muchos ciudadanos afirman que no han percibido tal crecimiento. Siempre para los gobiernos, ellos su economía siempre
crece, aunque entre nosotros del pueblo que no tenemos nada, se ve muy poco reflejado. Y no es del dinero que le dan a uno para uno cocinar. Yo al menos no lo he notado. Yo no he visto ese crecimiento que ellos dicen. Eso no se nota, eso es mentira de ellos. A veces no quiero ni siquiera comprar porque todos los días la cosa está más cara. Entonces díganme, ¿qué uno hace? ¿Qué el pobre hace? Este es el costo de la vida más caro que hay en América Latina, el de aquí de República Dominicana. El Banco Central resalta que de abril del 2015 hasta abril del 2016, la economía dominicana creó 173.402 empleos, contribuyendo a que el número de plazas laborales creadas entre octubre del 2012 y abril ascendiera a 436.912, volumen de empleos que según la entidad estatal contribuyó a bajar la tasa de desocupación abierta de 6 a 5.7%. En un reporte especial para Enfoque 16, Jesús Camilo les informó. Gracias por continuar con nosotros y como habíamos dicho anteriormente, tenemos con nosotros toda una personalidad, sobre todo en el ámbito de la economía, un gran conocedor. Es un honor para nosotros que esté aquí en este contenido del día de hoy. Como entrevista de fondo tenemos a un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, economista por demás, como ya he mencionado, y ex superintendente de bancos. Señores, tenemos con nosotros al señor Ivanhoe N.G. Cortiña, que nos vamos a hablar de diferentes temas. ¿Cómo está? Hola, hola, Lenny. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en el canal. En la mejor disposición de poder abordar los distintos aspectos de la economía dominicana, en particular y en especial en esta coyuntura que vivimos todos los dominicanos respecto a las elecciones que vamos a tener el próximo 15 de mayo del 2016. Gracias, así es, así es. Bueno, hemos visto y a raíz de este informe que el Banco Central pues ha sacado a relucir del primer trimestre de este año y también el artículo que usted ha publicado con referencia al mismo y que lo relaciona con la actividad electoral. Como bien usted refiere en este artículo, el Banco Central se ha mantenido dentro de lo proyectado y lo estimado en el presupuesto de la Nación de este año. En la medida como el PIB se ha mantenido entre un 5 y un 6%. Pero, por otro lado, el Banco Central dio unos datos puntuales en porcentaje y las fuentes de donde pues ha venido esta estabilidad y este crecimiento económico, cómo fue la parte minera, cómo fue también el área de la hotelería, bares y restaurantes, entre otros. Entonces, usted habla como de algo un poco diferente. Vamos a ver, si no se hubiese dado ese crecimiento en estas áreas, ¿hubiese pasado lo mismo? Cómo no, justo de eso se trata, el querer abordar estos temas económicos a partir de las principales variables macroeconómicas que son utilizadas comúnmente cuando se examina la economía de un país. Y ciertamente el Banco Central dio a conocer su informe trimestral, en donde dio a conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía dominicana, que lo situó para el primer trimestre, enero-marzo de este año, en 6.1%. Sin embargo, la nota de prensa que preparé en ocasión de ponderar el desempeño económico del país relacionado con las elecciones nacionales va más allá de lo que publicó este organismo oficial, puesto que nosotros no nos limitamos solo a abordar el tema que tiene que ver con el PIB, con los diferentes sectores que componen el Producto Interno Bruto, así como también no me he limitado a abordar el tema de la inflación, sino que, y tampoco solamente la de inversión extranjera, sino que lo he vinculado a otros temas que están relacionados con el desempeño económico. Porque si bien es cierto que la economía dominicana creció en 6.1% durante este primer trimestre, no menos cierto es que es mejor realizar ese tipo de ponderación comparándolo en función de lo que se había programado o estimado y conforme al programa monetario
que se ha elaborado para el país para este año 2016, la economía dominicana debe crecer en alrededor de un 5%. Sin embargo, al comparar este 6.1% contra el 5%, vemos que ya se han sentado las bases para que cuando proyectemos este crecimiento de 6.1% que ya es real, hacia lo que será a final de año, diciembre del 2016, entonces yo creo que están sentadas y dadas las bases para poder cumplir con esa programación del crecimiento de la principal variable de la economía dominicana, que es el PIB. ¿Y qué resulta? Que cuando en un país se da a conocer el tema de la economía, normalmente vienen distintos sectores a opinar respecto a qué ha pasado con esto, si lo desconocen, si lo reconocen. Y en una coyuntura electoral como la que estamos viviendo, la tendencia normal es a desconocer los resultados que ofrecen los organismos oficiales. Incluso dicen que son utilizados estos datos para beneficiar al partido de gobierno. Pero resulta y viene a ser que eso no es correcto, porque las entidades del Estado periódicamente están publicando a través de informes mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales y anuales el comportamiento de las distintas variables macroeconómicas del país. Y además de eso, en las distintas páginas web o portales de las instituciones oficiales del mundo económico, dan a conocer cómo ha estado comportándose la economía dominicana, de manera que acusar a las autoridades actuales de que le están dando un uso político a los resultados del buen desempeño económico del país, no creo que sea justo ni es correcto tampoco. De manera que lo importante es que se entienda que la economía dominicana está marchando bien y que así como hay economistas que han hablado, incluso han elaborado teorías como la teoría de la elección pública que desarrolló el economista James Buchanan, un economista norteamericano, que da cuenta de que la economía de un país o las decisiones de política económica se atan para beneficiar al partido de gobierno. Y más anteriormente, otro economista polaco, en este caso Michael Kalecki, que en el 1943 desarrolló todo un trabajo respecto a la interdependencia entre lo político y lo económico. Si bien es cierto que en muchos países eso resulta, y en República Dominicana también ha ocurrido, pero esto ocurre menos en los países con un gran fortalecimiento institucional o en vías de ese fortalecimiento. Y yo creo que ya el país está dando esas señales de fortalecimiento institucional, al punto que, como se puede apreciar, el déficit fiscal, financiero de las finanzas públicas dominicanas, que para el primer trimestre se estimó que fuera de aproximadamente unos 19 mil millones de pesos, resulta que el déficit fiscal financiero ha rondado los 16 mil millones de pesos. Si bien es cierto que ese es un déficit, no menos cierto es que ese déficit ha estado por debajo de lo que se había presupuestado para el 2016. Entonces eso quiere decir que no se ha utilizado la política fiscal ni las finanzas públicas para beneficiar al partido de gobierno y particularmente a sus candidatos. Entonces también, si uno observa otras variables de la economía, como por ejemplo la tasa de inflación, para los primeros 3 meses se situó en menos 0.58%, es decir, que ha sido una inflación negativa, por debajo de lo que se había estimado. En el programa monetario se estimó que la inflación iba a crecer en un 1% para el primer trimestre del año 2016. Sin embargo, hemos estado muy por debajo de ese 1%, porque incluso es negativa, como dije, en 0.58%. Y si a eso le agregamos otro componente, como tiene que ver el tipo de cambio, la tasa de cambio, que apenas ha tenido una depreciación del orden del 0.5, al situarse un dólar en alrededor de 45,75 centavos el precio de la moneda norteamericana, eso quiere decir que ha estado por debajo de lo que también se estimó en el presupuesto general de la Nación, que ha estimado que en promedio la tasa de cambio iba a ser de alrededor de 47,70 centavos durante el año 2016. De manera que ese buen desempeño de la economía dominicana, si beneficia al partido de gobierno en esta coyuntura actual de la política nacional que tiene que ver con las elecciones nacionales, ha sido no fruto de que se haya hecho deliberadamente con ese propósito, sino que ha resultado así. Y por eso es que yo he dicho, y creo que salió publicado en muchos medios electrónicos e incluso físicos,
que el candidato de la oposición del Partido Revolucionario Moderno no ha visto lo que está a la vista, valga la redundancia. Y por eso yo he catalogado que a él le va a pasar lo del flamenco rosado. Esto quiere decir que algo que está a la vista, algo que puede ser diagnosticado, que puede ser pronosticado, que puede ser proyectado a la luz de los datos que están presentes, como son lo que dicen la mayoría de las encuestas que indican que casi todos los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana ganarán en una primera vuelta con un holgado porcentaje de votación. Entonces, si eso no quiere verse, es a lo que se le llama, conforme al autor de esta teoría, que es Frank Hoffman, que le va a ocurrir lo de el flamenco rosado. Es decir, que pudiendo ver lo que está a la vista, no se dan cuenta y terminarán con la desdicha, ¿no?, de no haber ganado unas elecciones cuando tal vez hubieran hecho otro esfuerzo, los resultados hubieran sido diferentes. Estos números que usted acaba de revelar en cuanto al déficit y demás, es algo así como dentro de lo malo, algo bueno. Y yo me imagino que estos datos están ahí. Y bueno, yo pienso también que si un gobierno se ha de beneficiar quizás en alguna manera, de alguna manera o en alguna medida, que sea en base a lo real y a lo positivo, porque eso está ahí. Entonces, pues, malo fuera que se quisiera beneficiar de algo que no es real, pero esos números están ahí. Y de hecho, yo digo que el gobernador del Banco Central, Valdés Alviso, una de las personas que, en caso mío particular, pues, me merece una persona que llama a la confianza, que lo que dice, pues, no es por decirlo o por hacer propaganda política, por ejemplo. Pero, hablando del gobernador, yo quisiera que usted pondere en la situación de que él varias veces que ha rendido estos informes de crecimiento, pues él mismo ha admitido que quizás la población duda de esto porque no ha habido un derrame, no ha habido ese salpicar, por lo menos, a la población de más bajos recursos. Por eso quizás muchas personas pues no creen en este crecimiento. Díganos usted, como economista de larga data y experimentado, ¿qué se podría hacer tanto en el empresariado como en la parte pública? Porque esto es algo que hay que hacerlo de forma conjunta. ¿Qué se podría hacer para que, bueno, se salpique al que menos tiene? Fíjate qué buena tu pregunta, porque eso me permite hacer una reflexión más allá de lo que es el ámbito nacional. Resulta que no solamente aquí en el país, la República Dominicana, mucha gente tiene aprehensión o bien es crítico acerca de lo que dicen los funcionarios o bien lo que publican las distintas instituciones públicas cuando dan a conocer datos y hechos relevantes, positivos o negativos, sino que eso ocurre y acontece en muchos países del mundo. Yo diría que en la mayoría, porque básicamente el papel de la oposición siempre es criticar lo que dice el gobierno de turno. Eso ocurre no solamente en el país, sino en cualquier país del mundo. Entonces, cuando se da a conocer estas variables del crecimiento económico, lógicamente, incluso hasta gente en particular cercana a uno dice, bueno, pero es el crecimiento económico del gobierno, ese es el crecimiento económico que dice tal o cual funcionario, es el crecimiento económico que dice tal cual institución. Pero lo cierto es que la economía personal de mía o de mi familia no ha crecido. Y entonces, juicios como aparentemente tan severos se expresan, ¿no?, como queriendo descalificar el crecimiento económico. Sin embargo, esto hay que verlo desde otra perspectiva o desde más de una perspectiva. Lo primero es que ciertamente puede ocurrir que una economía crezca y la economía personal de una familia o de alguien en particular no crezca. Y eso obedece o podría obedecer a que tal vez usted labora, trabaja o pertenece a un subsector o a un sector de la economía que justamente pudiera haber no presentado ningún crecimiento, incluso hasta decrecimiento. Digamos, si usted pertenece al sector agropecuario, usted es agricultor, usted es hacendado, usted es porcicultor o de cualquier actividad relacionada con el sector agropecuario, posiblemente el crecimiento no lo sentirá tan bien como se observa en el sector financiero, el sector turismo, porque el sector turismo, el financiero, las telecomunicaciones, la minería, han crecido en un nivel significativamente
significativamente superior al del sector agropecuario. Y tal vez esa es una de las razones que podría explicar el fenómeno que estamos indicando, de que usted no pueda apreciar en su justa dimensión el crecimiento económico que muestra el indicador macroeconómico del PIB, el Producto Interno Bruto, respecto a su situación personal. Pero también incluso puede darse el caso que el sector donde usted labora o pertenece también crezca y su actividad en particular no crezca. Porque estamos hablando de que cuando se habla de un crecimiento económico de un sector o de la economía en su conjunto, estamos hablando de la participación de todos los sectores de la economía, en el que uno aporta más y otros aportan menos. Y posiblemente dentro de lo que aportan menos, usted ha aportado menos de lo que aportan menos. O bien, de lo que aportan más, usted ha aportado menos de lo que aportan más. Y eso podría reflejarse en su situación particular. De manera que la descalificación viene dada por ese y otros motivos. A veces hay motivos de razones políticas que, bueno, vamos a descalificarlo, pero yo me pregunto, ¿y quién además de una institución como el Banco Central puede calcular el Producto Interno Bruto? No lo pueden hacer. Pero no lo pueden hacer no porque no estén calificados para hacerlo, sino porque no tienen la infraestructura, la logística, las herramientas. Y tal vez las herramientas técnicas la tengan, pero no tienen el personal, la infraestructura para recibir toda la información que se requiere para procesarla y poderla presentar de manera ordenada, de manera descontaminada, con todo el rigor que implica la metodología de las cuentas nacionales. Y eso no hay una institución en el país, ni privada, ni personal, ni semipública tampoco, que pueda hacerlo. Pero reitero, no por descalificarlo a ellos, sino porque no tienen la infraestructura para hacer ese tipo de trabajo. Y con respecto a esto de que la economía crece y bueno, se le quiere sacar provecho a esa situación en una coyuntura electoral como la que estamos viviendo, podemos trasladarlo eso al campo personal. Si usted hace una buena alimentación, si usted hace ejercicios físicos y mantiene un estilo de vida prudencial, pues obviamente es muy probable que coseche y siembre y coseche mejores indicadores de salud respecto a otra persona que tiene una mala alimentación, ya sea por razones de ingreso o por razones culturales, o bien tiene una vida muy sedentaria. Entonces, aunque son personas que viven en el mismo país y probablemente tienen el mismo nivel de ingreso, sus resultados en términos de salud no son los mismos. Pero lo mismo resulta con la economía. La economía crece y el partido de gobierno que experimenta ese crecimiento, pues obviamente tiene que beneficiarse de alguna forma. Pero de eso no puede escaparse nadie, porque incluso el partido de oposición o los partidos de oposición que hoy día están en ese litoral, si mañana llega sin ser gobierno y la economía crece, pues también ellos se van a beneficiar. De manera que es un asunto que de hecho cierto, de que la economía ha crecido, la inflación ha sido baja, el tipo de cambio se ha mantenido con una depreciación muy baja, y además también algo importante que hay que destacar, que la tasa de política monetaria se ha mantenido constante durante los últimos meses, incluso no solamente lo que va de año, sino parte de lo del año 2015, por lo menos desde junio hacia acá, del 2015. Y el hecho de que la tasa de política monetaria se haya situado en alrededor del 5%, es lo que ha impactado para que la tasa de interés promedio ponderado del sistema financiero dominicano se sitúe entre 15.3 y 16% durante los primeros 4 meses del año 2016. Y esa estabilidad en la tasa de interés es lo que permite que el sector bancario pueda facilitar con mayor oportunidad, y así también como los inversionistas, los créditos bancarios. Y por esto el crédito bancario ha crecido por encima del 12%, y eso explica cómo el sector privado tiene una participación de alrededor del 83-84% dentro del PIB, que el PIB haya crecido en 6.1% como se ha dado a conocer. De manera que como se puede apreciar, estas son variables que están vinculadas unas con otras, y que la derivación de un 6.1% no cae del cielo, sino que es resultado de un conjunto de factores internos que posibilitan que el crecimiento sea de esa manera, como lo acabo de indicar con la tasa de interés y con la tasa de cambio. Así es, pues muy edificante sus planteamientos. Yo quisiera
por favor, que tratáramos un poquito así brevemente 2 temas. Y a propósito de esta situación pues favorable a nivel económico, este crecimiento que ha reflejado el país acerca de la deuda externa, uno de los reclamos también de la oposición como punto fuerte para atacar al gobierno lo ha sido pues el que se pague mucho de interés y poco se rebaje en el capital. Entonces, también por otro lado está el asunto de la parte eléctrica, que se pagan unas cantidades excesivas de dinero, inclusive con plantas apagadas, a propósito de que finaliza también ya los contratos leoninos, como le dicen, de esta parte. ¿Qué opinión le merece y cómo usted ve esta parte de aquí en lo adelante? Fíjense, en esta parte relativa a lo que usted señala del sector eléctrico, de la factura eléctrica, ¿y cuál fue el otro factor que usted indicó? La deuda externa. El de la deuda externa, correctamente, el de la deuda externa. Ciertamente, los sectores de oposición, así como también el empresariado nacional, han mostrado preocupación por el crecimiento de la deuda pública, ya no solamente la deuda externa, sino la deuda pública que incorpora la deuda externa y la deuda local. Interna. Así es. La suma de las dos es lo que da la deuda pública del sector público no financiero. Pero la externa hay que buscar dólares. Por supuesto, eso es cierto, y eso es un peso mucho más oneroso, incluso con mayores exposición al riesgo para la economía dominicana, eso es correcto. Ahora, es cierto que el endeudamiento público ha crecido. Para diciembre del año pasado, en términos generales, el endeudamiento público ascendía alrededor de 24.000 millones de dólares. Y hoy día está en 24.600 millones de dólares. Es decir, en los últimos 4 meses ha crecido algo más de 600 millones de dólares. Ahora, ese crecimiento absoluto del endeudamiento público, cuando se observa, cuando se examina con relación a la proporción del Producto Interno Bruto, este ha disminuido. Para diciembre del 2015, el endeudamiento público como proporción del PIB era de 36.7%. Sin embargo, a abril del 2016, se ha situado en 36% del Producto Interno Bruto. Es decir, que pasó o bajó de 36.7 a 36%. ¿A qué se debe ese fenómeno? Que creciendo en términos absolutos la deuda, que pasó de 24.000 millones de dólares a aproximadamente 24.600 millones de dólares. ¿A qué se debe eso? Porque la gente dirá, bueno, pero por un lado crece y usted dice que por otro lado disminuye. Bueno, se debe a que el Producto Interno Bruto, medido en dólares, también ha crecido en los primeros 3 meses del año 2016. Para diciembre del 2016, el tamaño del PIB era de aproximadamente 65.000 millones de dólares. Hoy día, es decir, abril del 2016, ronda los 68.000 millones de dólares. Eso quiere decir entonces que el tamaño de la economía medido por el PIB en dólares ha crecido en casi 3.000 millones de dólares en lo que va de año. Y eso es lo que permite o explica que el endeudamiento público expresado como proporción del PIB haya disminuido. La gente dirá, bueno, ¿y qué significa eso? Tiene mucho significado. Porque no es lo mismo una persona que tenga un nivel de ingreso de 100 pesos y deba 50 a una persona que tenga 100 pesos como nivel de ingreso y que deba 75. El que debe 75 tiene menos capacidad de pago que el que debe 50, aún teniendo el mismo nivel de ingreso, porque 75 pesos en deuda no es lo mismo que 50 pesos en deuda. Y si la base, es decir, el nivel de ingreso, es exactamente el mismo, 100 pesos. En este caso, como la base del PIB ha crecido de 65.000 a 68.000 pesos, la proporción de la deuda respecto a esa base ha bajado de 36.7 a 36%. De manera que esa es una razonable explicación respecto al comportamiento de la deuda pública del sector no financiero de la República Dominicana. Con relación al tema eléctrico, yo pienso que es un tema estructural. Ciertamente pagamos una tarifa cara, eso creo que hay que reconocerlo. Sin embargo, hay que entender también que eso obedece a varios factores. Uno de ellos tiene que ver con la mala calidad de las redes de distribución, otro tiene que ver con el nivel de morosidad, otro tiene que ver con los fraudes eléctricos y otro tiene que ver con la matriz de generación eléctrica, en donde todavía muchas plantas dependen de los derivados del petróleo
Y ahora que tenemos una caída en los precios del petróleo, bueno, en términos relativos nos estamos beneficiando, pero eso no ha sido el común denominador de los últimos años en el mundo. Apenas tenemos unos 9 meses disfrutando de precios bajos, o como mucho un año, pero la mayoría, en los últimos 10 años, lo que hemos tenido son precios altísimos del precio del barril del petróleo. Y todo eso impacta en el costo de producción de la energía eléctrica. Ahora, con la instalación, construcción y adquisición de plantas de generación de energía eléctrica a partir del carbón como mineral y como fuente de energía, yo creo que la matriz de energía, de producción de energía, podrá abaratar los costos, además de que también se va a aumentar la oferta energética, porque también ese es un tema que hay que abordar. La demanda, la oferta eléctrica no crece tanto como ha crecido la demanda, y eso también es un factor de oferta y demanda que presiona los precios. Así es, pues bueno, solo nos resta darle las gracias al señor Ivanhoe NG Cortiña por estas clases que para mí le he aprovechado de manera particular, la he aprovechado al máximo, porque ha sido bastante explícito de estos temas. Agradecerle pues que haya estado con nosotros en nuestra entrevista de fondo, y por supuesto dejarle la invitación abierta para cuando guste pues pueda pasar por aquí a darnos unas pinceladas de estos temas que, bueno, hay que fajarse a leer para poderlos comprender. Agradezco la invitación. Ustedes no se muevan, que de inmediato estamos con todos ustedes. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, gracias por realmente acompañarme en esta semana, pues que mis compañeros lamentablemente no han podido estar con nosotros. Al señor Ivanhoe NG Cortiña, las gracias de verdad por haber estado con nosotros y brindarnos estas informaciones tan importantes acerca de nuestra economía. A ustedes la invitación para que el próximo fin de semana nos acompañen en una emisión más de su programa estelar Enfoque 16. Hasta la próxima.